capítulo 1, versículo 5, 6. Santiago. Santiago. Hemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a quién. A Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Espíritu Santo, danos iluminación, inteligencia, sabiduría y comprensión para aplicar la palabra a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Hermanos y hermanas, Dios les bendiga. ¿Qué estamos estudiando? Hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Primero que todo, ¿qué es la hermenéutica? ¿Usted me puede decir qué es la hermenéutica? Aleluya. ¿Usted me puede decir qué es la hermenéutica? No, yo no me quedé con el libro de usted. Aquí le van a contestar. Dígame, ¿qué es la hermenéutica? Ciencia de la interpretación bíblica. La ciencia del Que estudia la más o interpretación. menos. ¿Por qué se le llama ciencia? Porque tiene leyes que se aplican, ¿verdad? ¿Y porque se le llama arte? Porque es flexible. Porque no se pueden aplicar rígidamente. Ahora, es la ciencia que ayuda a entender las reglas o las leyes y la manera para poder interpretar las escrituras de la manera correcta. Por eso hoy en día en las iglesias y muchas personas se paran en un púlpito y comienzan a predicar que ni él mismo entiende lo que está diciendo. ¿Usted sabía? Yo escuché un maestro y él estaba diciendo que el capítulo 24 de Mateo no tiene nada que ver con la iglesia. Oiga. Todo la Biblia pero- tiene que ver con la iglesia. Pero espérese, pero él está dando unas razones contundentes. Él está cogiendo el contexto histórico y todo, pero hay un problemita. Algunas cosas ya pasaron y algunas cosas son para después. No, hay un problemita. En el año 70, Va a pasar. ¿en qué era fue? ¿No fue en la era de la iglesia? Ya. Entonces dime, usted ve, si usted no estudia las escrituras bien, le cree. Porque fue, el Pentecostés vino después que Jesús ascendió. Entonces después pasaron unos años, cuando los romanos sediaron a Jerusalén. Ya la iglesia estaba establecida. Entonces, cuando Jesús le dice, Jerusalén será rodeada, no quedará piedra sobre piedra, Pero él no tiene que ver con la iglesia en ese tiempo. pero era la iglesia. Él la era, pero, Entonces dime. pero el templo era más bien que los judíos. Sí, pero era, preferían los judíos. pero era la era de la iglesia. ¿Verdad? Y ahí es que está el punto, era la era de la iglesia. Y él dice así. ¿Eh? No, es que él dice que no tiene nada que ver con la iglesia. El capítulo 24 de Mateo, yo digo, no, porque no aclara bien. Entonces, ¿y la señal? Entonces, ¿dónde encaja? Por eso digo, hay partes. Entre enlazados, pues dice que no tiene nada que ver. Eso no está bien. Entonces, por eso yo le digo, pero él extrae una regla que Para si... convencer. Oh, que convence. Si usted no está claro en las escrituras, convencen. Y yo dije, mira, ahí fallaste. Ahí hizo. Por eso, ok, vamos aquí. ¿Cuál es la primera regla de la interpretación bíblica? Que la Biblia es su propio Que intérprete. la Biblia es su propio intérprete. ¿Se contradice la Biblia? ¿Quién es que tiene el problema? Nosotros, seres humanos. ¿Cuál es el primer fallo que cometimos nosotros cuando vamos a estudiar la Biblia? El primero de todos. Que todo el mundo ha cometido ese error. ¿Cuál? Yo digo que Más o menos. No, oiga bien. Este libro que usted tiene aquí, no la fue Biblioteca de escrito. Dios, fue escrito en 3 idiomas originalmente. Hebreo antiguo, número 1. Arameo antiguo, número 2. Y griego koiné, número 3. Esos pueblos tenían cultura, forma de expresiones e historia.
¿Qué hemos hecho nosotros? Lamentablemente Occidente, Latinoamérica y toda esta gente que cogieron la Biblia así sin profundizar en su contexto histórico y cultural, cogieron la Biblia y dice, bueno, aquí dice ojo por ojo y diente por diente. ¿Sí o no? Ya. Y lo aplicamos así. Y lo aplica. Y hay gente, bueno, hay gente que aplica eso. La Biblia dice, bueno, si tu ojo o tu mano te da ocasión de caer, córtate, lo saques. Eso sí, ¿no? Y hay gente que lo ha hecho. Ahora, cuando yo hablo del contexto bíblico, ¿de qué estoy hablando? De todo el compendio de la Biblia. Cada libro en la Biblia tiene que encajar en todo el pensamiento bíblico. ¿Me doy a entender? Amén. ¿Puedo yo hacer una doctrina de un versículo? No. Puedo. Sí lo hace. Pero puedo. No. Es correcto. No es se correcto, debe. pero lo hace. Por eso hay sectas y eso, porque lo sacan así y dicen, mira que dice así. A la Biblia me dice a mí, no le permite a la mujer que enseñe al varón. Me gusta ese versículo. Ya. No le permite a la mujer. Me gusta decírselo a esas mujeres que predican esa enseñanza de que el pantalón, la salgo y todas esas cosas es pecado. Y bueno, la Biblia me dice a mí que no le permite a la mujer que enseñe al varón. Dime. Si cogemos esos textos así, por eso estudiamos la ley, por eso estudiamos la hermenéutica. Ahora, cuando yo hablo del contexto histórico, ¿de qué estoy hablando? Del contexto del libro, de la historia. De la historia, ¿verdad? Y cuando yo estoy hablando del contexto gramatical, ¿de qué estoy hablando? Del idioma, Del de idioma. cómo se hablaba en la cultura. ¿Qué es un contexto? Es el texto del libro, Antes, antes y después. Sí, ok, está bien, pero es el pensamiento sincronizado, yo le voy a llamar, todo enlazado en un pensamiento. Todo está bien unido, Pero bien ese se llama penetrado. texto. Exactamente, está tejido el pensamiento. Por ejemplo, cuando yo cojo un versículo de la Biblia, vamos a decir un versículo de un libro, sin estudiar el libro entero, sin estudiar su pensamiento central, sin estudiar el propósito, el designio, la idea, a quién se le escribió, cuál era la circunstancia en que ellos estaban cuando se le escribió, cuál era el problema espiritual, aleluya, dónde estaban, cuál era, por ejemplo, el propósito de ese libro. Entonces, si yo no estudio todo eso y cojo un versículo así a simple vista, Saco una idea preconcebida. exactamente, me estoy formulando ya una idea. ¿Y cuántas ideas no hay hoy en día en las iglesias de esa manera? Hermano, eso se llama, ¿sabe cómo? Falsa doctrina. Oiga lo que le estoy diciendo. Todo lo que la Biblia no apoya y no es bíblico es falsa doctrina. Sea con mala intención o con buena intención o por ignorancia, cae bajo el término de falsa doctrina. Entonces, y cuando yo hablo del contexto del libro, ¿de qué estoy hablando? Pues el contexto de la Biblia. Del contexto del libro. Del libro que estamos. Pues de la idea principal. Sí, del libro. Cuando yo digo el contexto de este libro, Es la idea principal. del libro, ¿verdad? Del libro. Ok. Y cuando yo hablo, vamos a decir, del contexto cultural, que es muy importante. Pero es la historia, cómo se vivía. en La ese cultura, tiempo, la manera. como hablaban. Por ejemplo, la Biblia me dice a mí que Dios le endureció el corazón a Faraón. Entonces ahí estaban utilizando el hebreísmo, era la forma como ellos hablaban. Pero fue Dios que le endureció el No corazón. fue Dios, él mismo se endureció. Entonces, ¿qué pasó? Pues,
¿Cómo así que qué pasó? Sí, que siguió adelante. Pues que pues por él haber endurecido el corazón, le pasó lo que le pasó. Ahora, ¿cuál era el trasfondo histórico de Faraón que tenía motivo para endurecer su corazón? ¿Cuál era? El orgullo. Ah, porque era orgulloso Porque como él tenía todo un reino, Ah. y era el que dominaba todo y eso. se creía Dios. Se creía Dios. Y se creía Raki en la tierra. En la tierra. Y el orgullo parecía... Entonces, la Biblia me dice a mí que Dios creó al hombre impío para el día del mal. Dígame, ¿cómo expresamos eso? Ay, usted lo explicó. Y él, ¿Creó Dios al hombre impío para el día del No. mal? ¿Qué es lo que en realidad está diciendo? Que la voluntad de Dios Que- tiene que cumplirse, sea como sea. No, que Él hace su voluntad en que el hombre El hombre. se dé al mal. Ah. Pero no fue que Dios creó al hombre impío para el día del mal. Porque entonces Dios creó el mal para nosotros. Dios no creó el mal para nosotros. Porque hay versículos que dan a entender eso. Y si usted no lo estudia con claridad, viene y comete los errores que mucha gente han cometido. Y están cometiendo. Lamentablemente. Hermanos y hermanas, ¿qué es un hebraísmo? es la expresión de los hebreos Y de los y griegos. de los griegos. ¿Y qué yo tengo en mis manos ahora mismo? Una Biblia, Sí, pero ¿qué más? Una traducción. Una una traducción. traducción. Oiga bien, una traducción. ¿Sabe lo que significa eso? Que no es la original. Por eso es que hay varias ediciones. Por eso yo recomiendo que usted tenga Varias. más o menos 5 o 6 traducciones, Sí. ¿me entiende? Y la compare para ver cuál se acomoda mejor, se acosteja mejor a la idea original. Y algunas te dan la luz, ¿eh? Sí, claro, y Porque algunas... se asemeja a nuestro idioma. Sí, y algunas tienen se le ha hecho revisiones y han puesto palabras más fáciles en aquellos lugares donde esas palabras son muy difíciles y que ya no se usan. Entonces yo les recomiendo que tengan más traducciones de la Biblia, diferentes traducciones, y las compare cuando vaya a hacer sus estudios para evitar problemas de equivocaciones. Amén. Hermanos, ¿quién hizo los... ¿Dónde nos quedamos? Hebraísmos, ¿no? ¿Dónde nos quedamos? Hebraísmos, No, pero ya estaban avanzados. sí. Sí. Nosotros nos quedamos en lugares diferentes. No, nosotros lo terminamos en realidad. No, estamos en hebraísmo. Usted llegó tarde. Quedamos- Sí, pero nosotros sí lo habíamos hecho antes, en la semana de arriba, la de atrás. Nosotros lo habíamos adelantado mucho y yo le dejé como tarea las preguntas. Ah, Entonces, ¿qué se entiende por hebraísmo? Ya sabemos. es el idioma hebreo. Ahora, ¿qué hebraísmo se explica en los ejemplos 1 hasta el 5? ¿Qué hebraísmo? Sí. La carne, ¿cierto? Los hijos de desobediencia. No, qué clase, mire, observe. Ah, que esos no son ejemplos. Sí, los ejemplos. Por ejemplo, usted tiene hebraísmo de costumbres. Tiene hebraísmo de comparación. Eso no está. ¿Me entiende? Cuando usted lee 1 y 2, usted lea para que usted vea. Era costumbre. Oye, aquí está. ¿Me entiende? Hebraísmo de costumbre. Sí. ¿Qué más? Hebraísmo de referencias. Comparaciones. Referirse. Hebraísmo de referencia. Tú tienes, con frecuencia usaban los hebreos el nombre de los padres. Ah, Hebraísmo de descendiente. Parábola de la palabra hijo usase a veces como así en todos los idiomas, y casi hebraísmo también. Es un- ese casi hebraísmo, ¿qué es? Hermano? oiga, yo se lo voy a leer aquí, mírenlo aquí. A verlo. Casi hebraísmo ¿Dónde está? debajo del 5. Ah, ya, a ver. Casi hebraísmo Ah, sí. que precisa conocer para la recta comprensión de muchos textos. Nos referimos al uso peculiar de ciertos números de algunas palabras que expresan hechos realizados o opuestos de varios nombres propios. Por ejemplo, ciertos números determinados
se usan a veces en el hebreo para expresar cantidades indeterminadas. Eso es casi un hebraísmo. Ya, como Abraham, Abraham. Sí. Esos son- Pero entonces tienen diferentes significados el nombre, pero es casi el mismo. sí. Ok. Porque cuando se le dice Abraham y después dice Ah, Abraham, ya, ya tiene otro significado. ¿Sí? ya. Entonces, también a veces hace un uso peculiar de las palabras. Eso lo hicimos, hermano. Eso lo hicimos. Ahora yo quiero que me digan, ¿qué son los... los casi hebraísmos ya lo hablamos. Pero le pregunté antes de que... ¿Cómo se usan a veces los números, las palabras que expresan acción, los nombres de personas y lugares? ¿Quién hizo esa? Yo no la hice. Mire, si usted va a la página 104, donde dice, a veces hace un uso peculiar de las palabras que expresan acción. Ahí lo puede encontrar. ¿Sí? Entonces, No lo hicieron. no, eso yo no hice esa tarea. Miren, Porque no la entendía. ¿no lo entendía? No. Ok, está bien. Voy a leer la pregunta otra vez. ¿Cómo se usan a veces los números? ¿Cómo se usan a veces los números? Vamos al casi hebraísmo. Ciertos números determinados se usan a veces en el hebreo para expresar cantidades indeterminadas. ¿Ya? No, ¿cómo entiendo? Ciertos números se Sí, usan. hablamos de eso, sí, que número... Que a veces se usa un número Sí. redondo Sí. y por eso vienen muchas equivocaciones también, que a veces se está usando un número, pero no es para dar una cantidad específica. Eso es como una hipérbole, ¿no? Más o Se menos. puede decir, pero no del todo. Pero lo que está refiriendo es que se usan números para especificar ciertos puntos, pero a veces se usa con cantidad indeterminada, que no es precisamente. Entonces ¿Y mucha gente... aparece en la Biblia? Sí, aparece en la Biblia, lo hemos leído varias veces. Lo leímos, lo Como estudiamos. dije, yo te perdoné 1000 veces. Una forma Ah, de por hablar, eso, una como expresión. un O sea, Me tiene que perdonar. hipérbole. No, estamos estudiando hebraísmo, no es Pero es número. como en ese acaso. No, ¿Ustedes lo entienden? no es hipérbole. Estamos estudiando hebraísmo, son expresiones de ellos, de su cultura, de su manera de hablar. De ellos mismos. Sí, de ellos, de los hebreos y los griegos. Por eso le estoy diciendo Por que... ejemplo, cuando dice... Espera, a ver. Ay, yo iba a decir un ejemplo y se me fue. ¿Cuál era? No, se me fue. Se le fue. Agárrelo. alcáncelo. Ah, 70 veces 7. 490. Ese es un hebraísmo. Sí, es un hebraísmo, una manera de expresión de De usar hablar, los números, sí, ah, indeterminadamente. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Decir que sí. Que siempre, Siempre, o sea, le dio a entender ya. Sí. Ya no- Siempre. por ejemplo, tus años nunca terminan. Ay, Siempre, eterno, está refiriendo a la eternidad. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que estas son expresiones que tenemos que entenderlas para evitar grandes Para no problemas. literalmente. Exactamente, porque hay gente que dice, ya te ponen el 490, ya no te puedo perdonar más. ay, ay. Y la va contando. Entonces, La va apuntando. Va apuntando. entonces no se puede. ¿Ok? Conseguíamos... Entonces dice la segunda pregunta ahí mismo, porque son dos. Las palabras que expresan acción. Esta es la pregunta. ¿no? Bueno, hermano, espérate que siga. Oiga, primero, ¿cómo se usan a veces los números? Sí, entonces, esa respuesta, ¿cómo queda? Bueno, ciertos números determinados se usan a veces en el hebreo para expresar cantidades indeterminadas. Así se usan. Y después ahí mismo, porque son tres preguntas en una sola oración. Las palabras que expresan acción. ¿Quién la hizo esa? Mira, a veces hace un uso peculiar de las palabras que expresan acción. Ahí lo puede encontrar. Diciéndose, de vez en cuando, que una persona hace una cosa cuando solo la declara hecha. No es que la ha hecho. Pero ya la hizo, pero la va a hacer. No, por ejemplo, estudiamos, por ejemplo, el sacerdote limpiaba de lepra. No, ya. ¿Qué hacía el sacerdote? Cuando Jesús sanó a los leprosos, ¿qué le dijo? Vayan y muéstrense al sacerdote conforme al ritual de la ley de Moisés. ¿O no? Pero el sacerdote lo sanaba de la lepra. No, él lo declaraba.
Si en la Biblia sí dice que así, que limpiaba la lepra. Pero está entendiendo, por eso es que hay que tener cuidado con esto. O sea, que se familiarice con lo que están hablando. ¿Cómo así? Por eso, cuando se habla, por ejemplo, tú estás diciendo lo de la lepra. Sí. Ve allá que te saque, El que te sacerdote limpie. Sí. lo ve. Pero uno sabe que viene familiarizado con Dios, que es Cristo el que sana. Entonces, esas son los hebraísmos que son las palabras. Sí, pero es una forma de hebraísmo de palabra de acción. Quiere decir, por ejemplo, una Por persona... ejemplo. Lo voy a leer de nuevo, por eso ponga atención. Oiga, a veces hace un uso peculiar de las palabras que expresan acción. Oiga, diciéndose de vez en cuando que una persona hace una cosa cuando solo la declara hecha. Que una persona hace una cosa cuando solo lo declara hecha. No lo ha hecho, lo ha declarado simplemente hecho. Vamos a ver. Cuando causa que se haga, cuando profetiza que se hará, se supone que se hará o se considera hecha. A veces, mándase también hacer una cosa cuando solo se permite que se haga. Entonces, como profecía. Bueno, Puede ser. no es profecía, hermana. Por ejemplo, observe esto. Ludil, yo cogí el teléfono, pero fuiste tú que me lo pasaste. ¿Está entendiendo? es acción. ¿Está entendiendo? Acción. Yo Palabras con dije, acción. pero yo estoy hablando con la hermana que yo digo, bueno, yo cogí el teléfono, pero a ciencia cierta, Ah, ya te lo pasé. fue usted que me lo pasó. Ya te entendí. Entonces, esas son cosas que mucha gente no sabe. A veces dice, Pero solamente porque ellos todo, oye, cuando usted lee un versículo dice, porque todos estaban en contra de que se derramase el perfume. Todos estaban en contra. No, solo Uno. sí. ¿Y quién era? Judas. Entonces, y él fue el que habló. pero tenemos expresiones en la Biblia que parece que fueron todos, pero no fueron todos. Por eso hay que tener cuidado. ¿Aló? Por eso yo digo, tenemos una traducción, dificultad de traducción. Tenemos un idioma diferente al nuestro, cultura, pensamiento. Por eso hay que tener cuidado con esto. Para no estar predicando cosas que la Biblia no dice. Por ejemplo, Porque sin santidad nadie verá al Señor. esa edición, Biblia Internacional, Es buena. es buena porque ya viene, o sea, no se mata la cabeza, ya viene todo arreglado. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Pero, Eso no- pero entonces se puede usar o no se puede Se puede usar. Ah, mientras tanto. Ok, vuelvo. La última. Los nombres de personas y lugares. A veces, una persona tiene el mismo nombre de diferente forma. Sí. Por ejemplo, a Jerusalén se le llama Sión, se le llama Monte. Y a Pedro cuando le cambiaron el Simón. nombre, le cambió el nombre a No, él se llamaba Simón y le pusieron Pedro. Pero También diferentes- Cefas tienen también. diferentes, esos son hebraísmos. No, esos son de nombres, De nombres. eso, de lo que Sí, estamos pero hablando. está tratando de la misma persona o del mismo Sí, lugar, sí. que a veces la gente se confunde. ¿Están aquí conmigo? ¿Quedó claro esto? Como Israel cuando él le cambió el nombre. No, sí, bueno, también. Por ejemplo, se llamaba Jacob y en la lucha que tuvo, entonces Dios le puso, le cambió el Es nombre un y le puso hebraísmo de el de nombre, sí, de nombres Ya, propios. Entonces, ¿quedó claro esto un sí, poquito? Sí, ahora sí. ¿Sí? ¿Quedó claro? Una pregunta. Diga. Por ejemplo, en Harán, Taré, el padre de Abraham, ellos salieron juntamente con Abraham a Harán primero, antes que Abraham saliera de Harán a Canaán. Ok, perdón. Entonces, el hermano de Abraham se llamaba Harán. Y también había Harán y Nacor, tenían. Lot, Abraham era sobrino de Abraham, en realidad. Sí. Sí. En realidad. Sí, sobrino. Pero dice a veces, Pero como mira, lo pone como hermano. Sí, pero era no, bueno, hijo de Taré. Sí. Era Harán. Pero había Era hermano de Abraham. Sí. Ahora, pero Lot y Abraham no eran hermanos en sí. Ya. Abraham era tío de Lot. Sí, eso es lógico.
se entiende. Ok. Pero yo digo que es casualidad que el hermano de Abraham se llamaba Harán y la ciudad también se llamaba Harán. Le pusieron el nombre quizá en conmemoración de él, puede ser. Okay. Pero no tiene nada que ver con hebraísmo, nada. no, mira, el punto es si tiene diferentes nombres. Ahora, también el contexto, si se está hablando de una persona, también el contexto dice, y le pusieron el nombre a este lugar por X. Entonces, lo que quiere decir es que si la persona tiene diferentes nombres, pero se está refiriendo a la misma persona. Ahora, Jerusalén, por ejemplo, la ciudad del rey, la ciudad de paz, el monte de Sión, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que tiene diferentes nombres, pero está refiriendo a lugar. Entonces hay gente que se confunde, pero cuando tú estudias, por eso es bueno tener también una concordancia para leer diferentes citas bíblicas y revisar para evitar caer en confusión. Ok, capítulo 18. Palabras simbólicas. ¿Quién quiere leer? Alberto, palabras simbólicas. Amén. Bueno, ofrece mucha dificultad en el estudio de las escrituras el lenguaje simbólico. Páreme ahí, ¿por qué? Porque si uno no sabe... Bueno, yo voy a leer algo y yo quiero que usted me aclare en esto. Ay, empezaste. Yo quiero que usted me aclare en esto. Vamos a ver. Dice aquí, capítulo 3 de Apocalipsis. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Debe ser. Versículo 1 en adelante. Y en sus cuernos 10 diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su autoridad y grande autoridad. Su trono y grande autoridad. Hermano, entonces es símbolo, puro simbolismo. Sí. Y figura simbólica. Un dragón. ¿A quién se refiere el dragón? Satanás. Ok. ¿A quién se refiere la bestia? La bestia del anticristo. Al imperio del anticristo. Al imperio. Y al anticristo también. ¿A qué se refiere los 10 cuernos? A las 10 Los 10 iglesias. reyes. Las 10 iglesias. No, los 10 reyes. A los 10 reyes de la iglesia. Los 10 reyes de la iglesia. Necesita ayuda. Ayúdenle. Usted ve, aló. Imagínate, hermana. Usted ve lo que usted acaba de leer. Mírenlo ahí lo que usted acaba de leer. Mírenlo ahí lo que usted acaba de leer. Ya, ese símbolo, ¿ya? Si es su propio intérprete de símbolo. Oiga, hay gente. Oiga, diga. Y no nos puede explicar. Mire, primero me paré sobre la arena del mar. Aquí hay un problema en la conexión de capítulo y versículo. Recordemos que la Biblia no tenía capítulos ni versículos, ni tenía coma, ni punto ni coma. Los masoretas añadieron eso y después más para adelante siguieron. Ahora, ¿qué pasa aquí? Que en el capítulo 12 que tenemos aquí en Apocalipsis, hay un versículo 18, que es el versículo 1 del capítulo 13. Y en realidad no dice me paré, en realidad dice el dragón se paró. ¿Está entendiendo? ¿Quién tiene la textual por ahí? Yo. ¿Qué dice la textual? Vamos a ver. Apocalipsis. El capítulo 12 tiene 18 versículos. El 12. Capítulo 13 tiene 18 versículos. Capítulo 13 de Apocalipsis. El 13 tiene 18, pero el 12 no. El 12. El 12 tiene 17. Sí, léalo. Léalo allí, vamos. ¿Usted lo tiene? El mío tiene 18. 18 versículos, ¿verdad? Léalo, ¿qué dice el 18 del capítulo 12? 12. Sí. Y se paró sobre la arena del mar. Y se paró, no dice me paré. Ese se paró está hablando del dragón. Por eso digo la traducción, óyeme bien, vuelvo y repito, no son malas, sino que usted entienda
que por eso a veces usted está escuchando a un maestro que está bien fornido en la palabra y dice, oye, a mí no me enseñaron eso. ¿Qué me están enseñando a mí? Cuidado. No, lo que pasa es que el varón se ha sentado a estudiar los manuscritos, se ha sentado a estudiar las cosas como son y se ha ido más amplio. ¿Cuál es el problema que tiene mayormente las iglesias en la República Dominicana, en los países latinos? Mucha religiosidad y dogma de hombre y enseñanza y doctrina de hombre. Por eso es que la gente vive en atadura religiosa y no son libres. Y por eso viven en fuego, en candela, uno contra el otro. ¿Por qué? Porque hay gente que han entendido las escrituras y han estudiado la palabra y han salido de ese yugo de formalismo religioso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que entender claramente de que la Biblia no fue escrita ni en español, no fue escrita ni en inglés, ni en francés, ni en alemán. Fue escrita en idioma totalmente antiguo que ya no se usa y lo estudiamos todavía y tienen su manera, sus expresiones, su cultura y todas esas cosas lo tienen, como cada pueblo. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente no se dedicó a estudiar eso y se quedaron solamente en dogma. Entonces, ofrece mucha dificultad en el estudio de las escrituras, el lenguaje simbólico. Ya vimos un poquito por qué. Siga leyendo, por favor. Pero aun cuando nos hemos delimitado a la explicación defectuosa de unas cuantas palabras, tan solo creemos que se ganará algo repasando y familiarizándose con las siguientes. Yo quiero que una persona me vaya a Isaías 7:18. Vamos a Isaías 7:18 para que usted vea. Miren, cuando usted entienda que usted está leyendo una traducción, usted va a ir con más cuidado a las escrituras. 7:18. 7:18, ¿qué dice? Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Ok. Dice, silbará a la mosca y a la abeja que está, oye, ven, a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Entonces vamos aquí al libro. ¿Qué quiere decir? Para que usted vea algo. ¿Quién es? Abeja, símbolo de los reyes de Asia. ¿Sí? ¿Abeja qué? Abeja, símbolo de los reyes de Asia. De Asiria. De Asiria. Quienes también en los escritos profanos, jeroglíficos, entre paréntesis, son representados por esa figura. A veces simboliza a sí mismo de un modo general un poder invasor y cruel. Deuteronomio 1:4:4. Ahora, Deuteronomio 1:4:4 y Salmo 118:2. Ahora quiero hablar una cosa. Una cosa quiero decirle. Cuando usted está estudiando, cuando usted tiene una palabra, por el contexto, usted se va a dar cuenta a qué se refiere. Por eso, cuando usted lee, por ejemplo, la mosca, la abeja, y alude a cierto poderío, ya usted sabe a qué está aludiendo. Por eso usted tiene que leer todo, para evitar problemas y no comprender, no poder, tiene que leerlo todo. Todo el libro. No todo, claro, todo el libro, pero también todo el contexto que está leyendo. Todos los capítulos, antes y después, contexto remoto, contexto histórico. Saber lo que está antes, lo que está después, para saber a qué se está refiriendo el escritor. Esto es algo serio. Y por eso mucha gente ha cometido grandes errores. Hermanos, miren, pongan atención ahora, porque yo les voy a decir una cosa con toda sinceridad. Por malas interpretaciones han venido grandes divisiones en el pueblo de Dios. Por eso hay un grupo que dice que la iglesia va a pasar por la mitad de la gran tribulación. Otro grupo dice que la iglesia va a pasar por los 7 años de gran tribulación. Otro grupo dice que no hay arrebatamiento. Otro grupo dice que... Cada quien tiene su ¿me entiendes? opinión peculiar. Ahora, ¿cuál es la teoría que la Biblia apoya?
la línea que la Biblia apoya. Que seremos arrebatados Antes de la gran antes de la tribulación. gran tribulación. Y es bíblico. Yo escuché un maestro decir, oiga esto para que usted vea, que cuando la iglesia sea arrebatada, un buen maestro, la ley va a tener vigencia otra vez. Y ¿dónde? Pero Pero aló, con la luz del templo. aló, sí, al templo y todo, aló, pero espérate un momento, aquí. Pero él te da razones contundentes para que si tú no tienes Biblia bien clara en tu mente, tú dices, pues es verdad. No se puede porque Jesús cumplió todas las leyes ya. Ya. Aún en la gran tribulación la gente va a ser salvo por fe en Cristo Jesús. Punto. No por los, no, oiga, no por los sacrificios. Oiga, lo que Israel está haciendo y el grupo de judíos que están sacrificando, Dios no pone atención a eso. Oiga, eso no tiene validez más. Dios no pone atención. Ellos pueden sacrificar y oye, mira, hasta el último corderito. Ya lo veo. Porque Era eso ya una sombra de Cristo. El cordero ya fue porque esa actividad sacrificado. ya El cordero de Dios. no tiene validez. Pero no ha recibido a Cristo. Pero entonces este maestro saca esta teoría y lo enseña y la gente Lo se lo escucha. cree. ¿Me entiendes? La gente se lo cree. Señor. Por eso es que yo digo que hay que tener cuidado. Mire, a veces, observe esto, tú tienes una profecía, yo le llamo así, esto es una palabra que yo uso para aclarar. Por ejemplo, tú tienes una profecía de una dimensión. Una dimensión es que se cumplió ya, ¿verdad? Ahora tú tienes una profecía de dos dimensiones, que tiene una parte histórica y una parte en el futuro. Ahora tú tienes una profecía de tridimensional, que es histórica para estos tiempos y también adelante en el futuro. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, cuando Jesús dijo, por ejemplo, oiga esto, observe, y este evangelio del reino será predicado, este evangelio. Hay gente que dice que está aludiendo a otro evangelio también, que este evangelio, pero viene otro evangelio, el evangelio del reino. Porque ahora dicen algunos, se está predicando el evangelio de la cruz, y es verdad. No es verdad, se está predicando el evangelio de la cruz. Ahora, cuando se habla del evangelio del reino, ¿de qué se está hablando? De la salvación. No, del establecimiento del reino de Cristo aquí en la tierra, el milenial. Ahora, no hay distinto evangelio. Es el mismo. No hay Solo distinto. evangelio. Hay un solo evangelio, pero tiene una diversidad. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, ahora está en la cruz. Después que la iglesia sea arrebatada, entonces viene ¿qué? Cuando Cristo venga, antes de venir se va a predicar el evangelio del reino porque se va con más fuerza la venida de Cristo. El futuro. ¿Me entiendes? Por eso es que Mateo alude a la segunda venida. Y Jesucristo habla, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones. Pero ahora, ¿no se está predicando ahora a todas las naciones? Ya. Entonces, Y es el mismo evangelio. es el mismo evangelio, pero con diversidad. Pero hay gente que dice otra cosa. Entonces, por eso es que uno tiene que ser habilidoso en esto y ser inteligente. Use su inteligencia. Que le traigan todo preparado así no es bueno, es peligroso. Que pueden echar veneno. Engañan ahí. Pero mismo. esa Biblia ya viene, ya Es buena para son estudio, buenas. es buena, pero Para también estudiar, sí, porque para aquí sí pero me estudie bien, estudie y pídale al Espíritu Santo iluminación. Siga leyendo, por favor. Entonces, Deuteronomio 1:44, por favor. Dice así, Es pero salió 5. a vuestro encuentro el amorreo que habitaba en aquel monte y os persiguieron como hacen las avispas y os derrotaron en Seir hasta Horma. Ahora el Salmo 118. No, y lo persiguieron como qué? como avispas. como avispas. ¿Qué está diciendo como avispas? ¿Qué está usando? ¿Qué figura retórica está usando? El cómo, el civil. Hace mil, ¿verdad? Sí. Como avispas. ¿A ustedes qué están aprendiendo? Está haciendo una comparación, ¿verdad? Entonces, Salmo 118, 12. Dice, ¿cómo es? Rodearon
como abejas se enardecieron como fuego de espinos. Mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. ¿Qué los rodearon? Como abejas. ¿A qué se está refiriendo esas abejas? A los reyes de Asiria. A sus enemigos, poderes crueles que quieren destruirle. Aceite, aquí viene algo muy importante. Fortaleza por la unción, de aquí la vida, de aquí la vida y fuerza que infunde el Espíritu de Dios. Santiago 5:14. Aceite, símbolo. ¿El aceite es símbolo de qué? Siempre. Depende del contexto. Recuerde lo que le estoy diciendo. Depende del contexto. El contexto, usted tiene que leer bien todo lo que para poder entender a qué se está refiriendo. Porque hay gente que coge frase aquí, frase allá y formula una cosa rara. Hello. Por favor, Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llames a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Ok. Adulterio. Infidelidad, infracción del pacto establecido. Y de consiguiente símbolo de la idolatría. Especialmente entre la gente que ha conocido la verdad. Jeremías 3:8 y versículo 9. Ezequiel 23:37. Apocalipsis 2:22. Vaya allá, por favor. Óyeme, el tiempo se va rápido. 2:22. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, Oye, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Ya. una pregunta. ¿Quién es que está dando carta de divorcio aquí? Dios mío. Pero mira, Dios se está divorciando aquí. Sí, se habló de ella. No, se está divorciando. Dios se está divorciando aquí. Pero no así, literalmente. No, pero en el mundo espiritual, más fuerte todavía. Más fuerte todavía porque se está desligando de la Dice, fuerza. no, ya, yo no quiero nada más. Pero Dios se está divorciando aquí. La palabra divorcio no todas las veces significa divorcio. Nada más. No. 389. Está hablando de que Israel está fornicando y adulterando en el mundo espiritual porque está adorando a otros dioses. Y Dios no va con esa conducta de ellos. Entonces Dios lo... Apartó. Aquí es que dice, y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con la piedra, hacían cosas de piedra, estatuas de piedra y de leña, de madera, y lo adoraban, como hoy en día están haciendo mucho. Entonces no relación, un matrimonio también uno puede Lo decir, mismo. Porque dice a causa de fornicación, dice. Sí, Por causa pero hay mucha gente que, oiga, esto es terrible, oiga, perdone aquí, por favor, y pongan atención. Miren, yo estoy en contra del divorcio, pero hay que ser realista. Jesús dijo, a menos que no sea por causa de fornicación. Ahora, yo he hablado sobre el contexto histórico de esa situación. Hay concilio donde si la mujer o el hombre comete un adulterio y se va y pone la carta de divorcio, el agraviado, el cónyuge agraviado, no se puede casar más. Hermano, Yo lo he Porque así visto, lo hermano. dice. doble castigo para esa doble persona. castigo para esa Doble persona. castigo, yo lo vi una persona. Porque le deja y también la iglesia le dice, tú no puedes casar más. Ya. Así mismo. Pero Jesús dijo, a menos, a causa que no sea por fornicación, Solo por fornicación. hay también abandono y abandono Y si hay también. maltrato, tiene que aguantarse lo No, que tampoco no. Ah, Porque si tu vida peligra y la pues persona sí, no quiere pues cambiar tiene que ya. haber muchos factores. Sí, no me entiendes. Entonces, y Cada situación es diferente. la situación es diferente, pero yo no estoy de acuerdo con el divorcio, pero hay casos donde se dan que lamentablemente, pero el cónyuge agraviado, dañado, está libre ante Dios Y el otro no. porque toda la maldición cae sobre el pecador. Y el que esté con él también no es que También.
También. Porque él adultera Rompió el y, pacto. oye, él adultera, rompe el pacto y permanece en el adulterio y en la fornicación. Porque una cosa es, por ejemplo, en un pacto, en una unión matrimonial hay un sello del cielo. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene el punto. Cuando la persona comete adulterio, porque adulteró fue el pacto matrimonial, él rompe automáticamente el lazo espiritual. El lazo espiritual, si se rompe espiritualmente, ya en lo físico hay un problema serio. Si la persona se arrepiente y el cónyuge agraviado, afectado, lo perdona y busca restauración, busca ayuda, Dios bendice el matrimonio nuevamente. Pero el ofensor sigue en su pecado. El cónyuge que ha sido dañado tiene la libertad ante Dios para rehacer su vida. Que mucha gente no está de acuerdo, bíblicamente está claro ahí. A menos que no se... Mucha gente no, que tiene que morirse. Oye, tiene que esperar que se muera. Yo ya no me casaré. O dos personas en una iglesia se casaron en el mundo, entonces vinieron, son criaturas nuevas, pero no, dicen que no, tú divorcias en el mundo, entonces tú no puedes casar, entonces si casan, quitan el ministerio, como que si ellos dan el ministerio a ellos. No se puede ejercer. No, y es otra cosa. Estamos hablando de... Por eso que yo digo, uno tiene que tener Eso mucho... es en la misma Oiga, vida cristiana, ¿cierto? sí, en la vida... Pero también si se ha casado antes. No, aquí viene una cosa. Segundo de Corintios 5:17. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Ok. Ya yo soy una nueva criatura en Cristo. Ya Dios me perdonó todos mis pecados, todas mis maldades. Ahora yo comienzo de nuevo. Ahora yo me caso, yo soy libre para casarme. Así haya adulterado y todo. Pero eso en el mundo. Cuando yo no era cristiano. Cuando yo era un perdido, un impío. Cuando tú te casas en el cristianismo y haces lo que estás haciendo, adultera, entonces sí. Ahí sí hay problemas. Ahí es que vienen los problemas serios. Ahí es que están los problemas serios. Hay iglesias donde no dicen que no. Es verdad, nosotros no estamos de acuerdo con el divorcio. Pero se dan casos de esta índole donde hombres o viceversa mujeres han violado el pacto matrimonial, han puesto el divorcio y se han casado con otra persona. Y la iglesia o el concilio, al cónyuge que ha sido afectado, en vez de levantarlo y restaurar, no, que no se puede casar. Y si se casa o rehace su vida, no puede ministrar más. Lamentablemente eso no es bíblico. Usted sabe cómo es la enseñanza muy vieja ya en cuanto a esa interpretación de las iglesias viejas ya, que si al casarse una persona con una doncella, viceversa, bueno, doncella en este caso, el individuo encuentra que no es así, que no ha sido fiel al hablar, cuando encuentra que es así, entonces sí, eso es lo que se llama, que Jesús se refirió a eso, así dicen. No. No, que se, pero usted no entiende. Eso no es bíblico, porque el por punto ejemplo, está es que se casa tú con tienes una que coger todo muchacha el y cuadro. sale una mujer. Ahora tú tienes que coger todo el Eso cuadro. es lo que- Tú tienes que coger todo el cuadro, porque dice en el capítulo 19 de Mateo, ellos vinieron y le dijeron, Moisés mandó, y Jesús dijo, no, Moisés permitió por su pecado, Por la dureza del corazón, sí. porque eso era, se queman los frijoles, carta de divorcio, vete de aquí, así era. ¿Qué sucede? Sí, las maltrataban. Como la mujer no era nada. Así era. Carta de divorcio de nada. Entonces, ¿qué pasa? Que no cogen el contexto histórico y no analizan el texto y la gramática, lo cogen así pelado. Mira, aquí lo dice. Pero Pablo dice, si yo estoy casado con una persona y la persona, venimos del mundo a Cristo, de la vida de pecado a Cristo, estoy casado, pero yo soy cristiano ahora, ella no. Ahora viene el punto, es el 20. Pablo dice en el capítulo 7 de 1 Corintios, hablando del matrimonio, Pablo dice que si el inconverso se quiere separar, pues sepárese. A libertad nos llamó Cristo. Oiga, a libertad nos llamó Cristo. Ahora,
¿cómo es que Pablo le va a mandar a separarse sabiendo Pablo que no se puede casar otra vez? ¿Aló? La libertad, ¿verdad? ¿Te está entendiendo? Porque el punto esta es la razón por cual viene el divorcio. Es por la razón. La razón, la causa. Porque aquí viene el punto. Observe, si yo me separo de mi mujer, simplemente por una discusión, simplemente por eso, y comienzo a poner carta de divorcio, y me separo de mi mujer, porque yo quiero separar, y me caso con otra, yo adultero. Y en la que se casa conmigo, entonces también comete adulterio. Entonces ahí sí Tiene que entramos haber una razón justa bíblica. bíblica Entonces, por el cual se puede. exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso esto es algo serio. Y mucha gente tiene, hay gente que tiene hasta miedo a enseñar eso. Yo no estoy que enseñarlo claro. Entonces, vive. Claro, porque Por eso es que mucha gente está asustado, que no sabe cómo lidiar con estas cosas. El matrimonio está constituido por Dios. Dios constituyó el matrimonio y Dios y dice y los versículos que leímos, Dios se está divorciando de Israel ahí. pero era porque ellos adulteraron. Ah, entonces, eso es Dios. ¡Dios! Pero eso es Dios. Oh, pero él es el ejemplo nuestro. Ya. Entonces, Dios se está divorciando de Israel por su pecado y de Judá. ¿Y cuál era el pecado? Adulterio espiritual. Idolatría. Adulterio espiritual. Entonces, imagínate nosotros. Y especialmente de la gente que conocí. También. Entonces, por eso que yo le estoy diciendo a ustedes, pongan atención. Ya, Judá. Hermanos y hermanas aquí, por favor, antes de terminar, Marta, ya. Antes de terminar,